Espíritu Santo es una de las tres personas que componen la divinidad. Y el estudio de la naturaleza de Dios es un desafío a nuestro razonamiento. Sobre todo cuando se trata de la triunidad de Dios. Y aunque no voy a hablar de la Trinidad, porque tendría que hablar del Padre y del Hijo, y hoy estamos con el Espíritu Santo, sí tengo que tocar la Trinidad, precisamente porque el Espíritu Santo es una persona que compone la divinidad. Amén. Entonces es un tema, como le digo, que desafía mucho nuestro razonamiento cuando se trata de la triunidad de Dios. Esto no significa que Dios es una persona con tres manifestaciones. Esto significa que son tres personas en un solo ser. Amén. Amén. Y por cuanto estas tres personas que componen la divinidad, siendo de la misma esencia, siendo de la misma sustancia, amén, tiene la misma esencia, todo lo que hay en el Padre, todo lo que el Padre es, el Hijo es, todo lo que el Padre y el Hijo son, el Espíritu Santo es. Amén. Es lo mismo. Cuando entendemos que son de la misma esencia y sustancia, los lleva a tener una unidad y relación. Y ellos así unidos manifiestan la plenitud del solo Dios vivo. Amén. Amén. A ellos lo diferencian únicamente las funciones que ejercen. Amén. Estamos en eso. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina de la Trinidad. Amén. Esta palabra Trinidad implica mucho más que simplemente un número de tres. En este contexto implica la palabra Trinidad, también la unidad de estos tres. Amén. La palabra Trinidad fue adquirida en el Concilio de Alejandría unos 317, 320 años después de Cristo. Allí fue donde se adquirió esta palabra de Trinidad para expresar precisamente la doctrina de las tres personas que componen la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, al Espíritu Santo sabemos, y yo sé que aceptamos claramente por convicción del Espíritu que es una persona, ¿sí o no? Si alguien no tiene esa convicción, al final nos vemos, yo vuelvo y te predico otra vez. Hermano, porque se trata de hacer un trabajo para el Señor. Amén. No se trata de dar una prédica más. A mí me interesa eso, para que el propósito de Dios sea hecho. ¿Usted me entiende? Entonces ya entendimos, ¿verdad? Eso. Una persona. Entendimos también que aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, fue que vino a la tierra en un nuevo ministerio. Entendimos esto, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, ¿por qué al Espíritu Santo lo llamamos la tercera persona? Usted sabe que esta es una de las razones también por la que nosotros no le hemos dado el lugar de honor que le corresponde al Espíritu Santo como Dios. Nosotros, vuelvo y le digo, hay una parte nuestra que se llama alma, que se llama intelecto, que ha estado ella como tan edificada, ¿no? En las costumbres del mundo, en nuestros métodos, en nuestros medios, en nuestras formas, que cuesta a veces separar las cosas, cuesta cortar con lo almático, cortar con lo sensorial y entrar al plano espiritual para comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Amén. Algo que tenemos siempre que pedirle al Señor que nos deje ver las cosas a través de sus ojos, mirarla de arriba hacia abajo. Entonces, sin darnos cuenta, y así instintivamente, casi sin darnos cuenta, porque yo sé que no nos damos cuenta, cuando nosotros mencionamos al Espíritu Santo, porque si ahorita ustedes me dicen, sí, Él es Dios, pero si yo les preguntara a ustedes, pero tú me puedes decir la verdad, vamos a hablar verdad, ¿le honras como a Dios? ¿Le honras al Espíritu Santo igual que como al Padre y como al Hijo? Yo creo que cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en Dios, siempre estamos el Padre o el Hijo, del Espíritu Santo ahí a un ladito. ¿Sí o no? Además cuando lo necesitamos para, como le dije al principio, poder para que inicie, para que trabaje, mandarlo a trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No se me asusten que yo los voy a llevar a un lugar. ¿Verdad que sí?
Y una de esas causas ha sido esto, la tercera persona. Nosotros, sin darnos cuenta e instintivamente, nosotros lo hemos colocado en nuestra costumbre establecida ya como si fuera como un orden de importancia o de superioridad, sin darnos cuenta, tú sabes, ¿no? Hemos establecido este orden. Por ejemplo, estamos acostumbrados y sabemos que en cualquier certamen de lo que sea, el que tiene el primer lugar, después el segundo es un poquito inferior y el tercero, y de ahí para abajo ya ni se cuenta. Amén. Incluyendo, hermano, en cualquier empresa, el presidente, el vice es menos. Si entendemos esto, vamos a entender lo demás. Amén. Establecemos ese orden. Estamos acostumbrados, ya este es el orden conocido. El primero, el segundo y el tercero. Y como el Espíritu Santo es el tercero, el pobre, mira. Sin darnos cuenta lo hemos puesto, pero eso no tiene absolutamente. El que nosotros llamemos el Espíritu Santo la tercera persona. No implica nada que ver en cuestión de tiempo o existencia, porque Él siempre ha existido. Amén. No tiene que ver tampoco en dignidad de naturaleza, porque Él es de la misma esencia que el Padre y que el Hijo. Más bien tiene que ver esto en manera de revelación de existencia, cuando fue revelado. ¿Entendemos? El orden ha venido a modo revelado de existencia y a la manera de subsistencia, de acuerdo a su función. ¿Entendemos? Ahí es de donde desprende la tercera persona, y vamos a explicarlo un poquito todavía mejor y más claro. En el Antiguo Testamento, déjeme explicar esto antes de entrar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, escuche, el pueblo de Dios, cuando hablaba Dios, Él se refería única y exclusivamente a lo que nosotros llamamos al Dios el Padre. A Dios el Padre. Él era Elohim. Elohim. La Biblia dice, Elohim creó los cielos y la tierra, el creador, Elohim. Pero ellos ni siquiera podían entender que ese nombre de Dios, Elohim, es plural. No se daban cuenta. Adonai es Dios. Pero siempre en su mente siempre era Dios el Padre, el creador. Siempre era uno, el mismo. Jehová Shalom, Jehová Nisi y todos esos nombres que ellos fueron adquiriendo para Dios de acuerdo a la manera en que Dios se manifestara, la obra que hacía. Todos esos nombres, cuando ellos lo pensaban, era únicamente Dios el Padre. Ellos no sabían que en esos nombres estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Porque desde un principio los tres se ejecutaban, ¿sí o no? Amén. Eso era el pueblo antiguo. Todavía Jesús, como le dije anteriormente, en aquel tiempo, en el pueblo antiguo, Jesús era incorpóreo, no se había todavía revelado, todavía no se había encarnado. Amén. Pero Jesús era aquel ángel de Jehová, el que peleó con Jacob allí en Peniel. Jesús era aquel sacerdote de Salmo, Melquisedec. Jesús era aquel varón con la espada desenvainada que apareció a Josué. Pero ellos no lo sabían que era el Hijo de Dios. Amén. Nada más tenían a Dios el Padre. Ellos esperaban el Mesías, pero no sabían. Y algunos de ellos vieron el ángel de Jehová. Eran teofanías. Jesús no se había encarnado. Pero cuando luego ya Jesús se encarna y ya se revela, ¿no? Que es el Mesías, ya sabe, ya tienen al Padre y tienen al Hijo. Pero el Espíritu Santo tampoco fue conocido como una persona. Ellos escuchaban y sabían que el Espíritu venía, pero ellos siempre pensaban que era la influencia, no de Dios, del Padre, como sobre Él para hablar venía. No en la forma que nosotros conocemos hoy, que vino como una persona en el lugar de Jesús. ¿Entendemos? Entonces, cuando le llamamos tercera persona, es por el orden revelado de existencia. No era que comenzaba a existir, Él ya existía, Él es Dios. Amén. Pero esto nos
sin darnos cuenta, como le digo, al decir la tercera persona, como que lo hemos desplazado un poquito, ¿sí o no? Hay otras razones mucho más fuertes todavía y yo se las voy a dar, que es la que yo más comúnmente he escuchado. Pero sé que esta es una. Él no es inferior al Hijo, no tiene nada que ver en esencia, en naturaleza de esencia o de sustancia. Ninguna de la Trinidad, ninguno puede ser inferior al otro. Amén. Diluir, negar, que son consustanciales con el Padre y con el Hijo, a cualquiera que fuera, caemos en una herejía, estamos negando su divinidad. Amén. Entonces, si su esencia, su sustancia, su naturaleza no cambia y son iguales los tres son igualmente Dios, manifiestan, les repito, la plenitud del único y solo Dios. Amén. Amén. Entonces ya entendemos que una de las razones es esa. Amén. El Hijo, le dije, no le habían sido revelado todavía como una de las personas de la deidad, ni tampoco el Espíritu Santo, tampoco. Y como una persona de la deidad y separado, no como una persona del Padre y del Hijo, tampoco les había sido revelado, porque el Espíritu Santo vino a ser revelado ahora dentro de la dispensación de esta gracia bendita. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿por qué no le fue revelado al pueblo antiguo? Al pueblo antiguo no le fue revelado. Moisés se le dijo un día: vosotros habéis visto todo lo que Jehová hizo ante Faraón, sus siervos y en toda su tierra. Y vieron las señales y maravillas que hizo delante de vuestros ojos, mas Jehová no le ha dado, Dios no le ha dado ojos para ver, ni oído para oír, ni corazón para entender. Pero a nosotros, nos dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Amén. Ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. O sea, a nosotros sí. Amén. Porque todo nos ha sido dado por revelación del Espíritu Santo y todas esas son glorias y promesas y bendiciones de la dispensación de la gracia. Amén. Los profetas antiguos, ellos indagaban y diligentemente inquirían a ver en qué tiempo y en qué persona. Les decía el Espíritu de Cristo. Ellos no sabían que era el Espíritu de Cristo, pero era el Espíritu de Cristo quien venía a ellos. Amén. Para hablarle de esta gracia que había sido destinada para nosotros, les fue dado. De que no para ellos ministraban aquellas cosas, sino para nosotros. Amén. Amén. Entonces ya vemos una de las cosas que ha impedido que nosotros podamos verlo al mismo nivel, igual que el Hijo, igual que el Padre. Amén. Ya vimos por lo que siempre nos hemos acostumbrado a llamarle la tercera persona de la Trinidad. Amén. La revelación solamente, no quiero entrar mucho allí, pero le quiero decir que la revelación por el Espíritu únicamente puede recibirlo la iglesia. Los nacidos de nuevo, los que tienen al Espíritu Santo morando, y únicamente, ese es un privilegio nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque para poder tener comunión con Dios, relacionarnos, tenemos que tener a Dios aquí. Dios solamente va a tener comunión contigo con lo que hay de Dios en ti. Amén. Amén. Entonces, solamente nosotros, la iglesia, podemos tener. Las tres personas de la Trinidad son coeternos, son coiguales y son cosustanciales. Otra razón por la que muchas veces no le damos al Espíritu Santo, ¿no?, el mismo lugar y le honramos como Dios que Él es una mala interpretación que le hemos dado a unas palabras. Esta es la que yo más o menos he escuchado. Una mala interpretación que le hemos dado a unas palabras que dijo Jesús en Juan 16, 12, 14. Jesús les decía: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Aquí nosotros estamos mirando algo, y esto ha sido también otra cosa que ha traído mucha equivocación. Aquí nosotros estamos mirando una subordinación del Espíritu Santo a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Lo leyeron? Es necesario que lo lean para que lo vean. ¿Ve? Una subordinación, pero esta subordinación que vemos aquí, mire que él dice, él me glorificará, no hablará de su cuenta, tomará de lo mío. Hay una subordinación del Espíritu Santo a Jesús. Pero esta subordinación no tiene nada que ver con la naturaleza. No tiene nada que ver con lo que Él es. No tiene nada que ver con su esencia. ¿Entendemos? No tiene nada que ver con eso. No podemos, vuelvo y le repito, diluir la esencia. No tiene nada que ver. Cuando esta expresión que dice, porque no hablará en su propia cuenta. Algunos han entendido, no, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Si el Espíritu Santo no hablara de sí mismo, nosotros no pudiéramos hablar nada de Él. Porque Él fue quien inspiró las Escrituras. Y las prerrogativas del Espíritu Santo las vamos a tener siempre frente a nosotros. Él quiso que nosotros supiéramos y entendiéramos su parte en la economía de la Trinidad. Amén. Amén. Así que esta subordinación del Espíritu Santo a Jesús no tiene nada que ver. Nada que ver. Él no deja de ser quien Él es en esta subordinación. Amén. Vuelvo y le repito, no se disluye su esencia. No desaparece. Él sigue siendo Dios. Vamos a continuar. Porque no hablará en su propia cuenta. Escuche, no hablará en su propia cuenta. Significa que el Espíritu Santo no iba a hablar ni iba a actuar en su propia voluntad y autoridad, independientemente de la del Padre y de la del Hijo. Amén. Amén. Vamos a continuar. Esta subordinación que nosotros vemos aquí sobre del Espíritu Santo está en contraste. Esta subordinación que nosotros vemos, vamos a ver, está en contraste con una enseñanza que Jesús estaba dando al respecto, y esto lo vamos a entender. Vamos a leer ahora Juan 7, 16, 18. ¿Ve? Ha sido Jesús quien ha declarado esa subordinación. ¿Ve? Él hablará de lo mío. Él no hablará en su propia cuenta. Él me glorificará, tomará de lo mío. Lo del Padre es mío. Por eso os he dicho que hablará de lo mío. Esta subordinación es en contraste a la actitud de cualquier maestro, así humano, cualquiera de nosotros enviado por Dios. Vamos a ver. Dice, mi doctrina no es mía, dice ahora Jesús, sino de aquel que me envió. Aquí estamos viendo la subordinación ahora de Jesús al Padre. Amén. Continúo. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto es un contraste con cualquier maestro humano, cualquiera de ustedes, mi persona, cualquiera que enseñe las Escrituras. No podemos hablar en nuestra propia cuenta. Hablamos en la autoridad del que nos envió a hablar y tenemos que hablar su palabra, no la nuestra. Amén. Y eso fue lo que el Espíritu Santo vino. Por eso esa subordinación aquí vemos. Y dice acá, el que busca la gloria del que le envió. Cuando hablamos nuestras propias opiniones, porque yo creo, estamos buscando gloria. Pero cuando uno se para a hablar la palabra de Dios, uno tiene que hablar lo que Dios ya habló. Tan simple como eso. Amén. En la autoridad de la palabra. Él es quien tiene la autoridad para con su pueblo y no hombre. Amén. Y dice Jesús, este es verdadero.
y en Él no hay injusticia. Recuerde que justicia es todo obediente. Entonces cuando usted habla, la palabra que Dios le da a hablar, dice aquí que en Él no hay injusticia. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. Amén. Entonces vemos al Espíritu Santo subordinado al Hijo, pero el Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, estaba totalmente subordinado al Padre. Y no dejó de ser quien Él era. Amén. Aleluya. Aleluya. Él siguió siendo. Nosotros estaba como hombre todo esto, pero nosotros sabemos que Él seguía siendo Dios. Él no dejó de serlo. Amén. Su esencia, sustancia divina estaba intacta, pero estaba subordinado al Padre. Este fue el acuerdo antes de la fundación del mundo. El acuerdo de la Trinidad fue este, para el plan de salvación para el hombre. Amén. Eso no se les ocurrió en el camino. Simplemente cuando vino el cumplimiento del tiempo. En el plan de Dios, nosotros podemos ver a través de todas las escrituras. Me encanta cuando dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, significa que ya eso estaba de antemano ya. De antemano ya eso estaba preparado, solamente era cuestión de tiempo. Pero el cumplimiento del tiempo es para nosotros. Dios habita en la eternidad habita en Él y Él es el eterno. Para Él todo pasó. Él no está dentro de los límites del tiempo ni del espacio. Algo muy importante para entender las escrituras y colocarnos en el lugar es entender que Dios no es como uno de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que esperar. Yo no sé qué va a pasar mañana ni dentro de 5 minutos, pero Él ya lo sabe. Él conoce el final desde el principio, donde Él todo está hecho. Nosotros estamos dentro de un paréntesis de la eternidad llamado tiempo. Pero eso somos nosotros. Él está en la eternidad y mira el tiempo. Amén. Ese es el Dios que servimos. Amén. Cuando comenzamos a entender que Él no es como nosotros, que Él está ya, todo ya fue hecho. Para nosotros se están cumpliendo las cosas. Amén. Cuando Él escogió un pueblo en Cristo, sabiendo que el hombre, todo eso, el diablo creyó que lo cogió de sorpresa. Nah. Él lo sabía. Y preparó el plan desde antes de la fundación del mundo, ya lo tenía todo. Él creía que le dio un gran problema. No, Dios ya sabía el final desde el comienzo. Amén. Sabía el final. Dios todo lo sabía. Todo lo sabía. Por eso cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo se dice? Y allí mismo, acabadito del pecado, lo prometió. La promesa la hizo ahí mismo, enseguidita, la simiente de la mujer. Enseguida. La mujer no tiene simiente. La simiente viene del hombre. Pero Él dijo la simiente de la mujer. Pero no podemos entrar ahí porque entonces me desvío. Amén. Estábamos hablando de las subordinaciones. Entonces vemos a Jesús aquí también subordinado al Padre. Y eso no lo descualifica, ni lo aminora, ni nada. Él era 100% hombre, pero también siguió siendo 100% Dios. Amén. Él no dejó de ser quien Él era. Él siguió. Escuche también, esto no significa que Él habla de sí mismo, o sea, en su propia autoridad. Jesús no buscaba su propia gloria. ¿Qué dijo Jesús? Que Él buscaba la gloria del que le envió. Mi comida y bebida es hacer la voluntad. Ese es Jesús. Jesús dijo, viene otro que va a hacer lo mismo que yo hago. Jesús estaba subordinado al Padre, buscaba la gloria del Padre. Vino el Espíritu Santo igualito a Jesús. A quien el Padre dará en mi nombre, enviará en mi nombre. En mi nombre, no solamente que le digamos, en el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo. En mi nombre significa al que el Padre enviará en mi lugar. Bien qué lindo, que no nos perdemos cuando vemos toda la Escritura así en una manera global. No nos perdemos y entendemos. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Qué lindo. Qué lindo. Que sacrificar la esencia divina, sacrificar la esencia de cualquiera, es negar la divinidad de cualquiera de ellos. Y caemos entonces en una herejía porque nosotros hemos creído en una Trinidad. Amén. Por eso a mí en los servicios me gusta mucho cantar al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Así yo adoré a Dios. Amén. Porque tenemos que vivir lo que decimos. Entonces entendemos que no puede haber subordinación de una persona a la otra, refiriéndome a la Trinidad, en cuanto a la esencia del ser. Amén. Porque no puede haber ninguna diferencia en la dignidad de la naturaleza de cada uno. Amén. Todo es relacionado en cuanto a función y ministerio que cada uno ha estado estableciendo en su tiempo, en el cumplimiento de cada tiempo. ¿Okay? Algunos pasajes aquí enfatizan, vamos a leer la Biblia, enfatizan la igualdad de las personas de la divinidad. Por ejemplo, en la anunciación del nacimiento virginal de Jesucristo revela la relación existente entre los tres miembros de la divinidad. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando el ángel Gabriel anunció a María, ¿qué le dijo? Respondiendo el ángel le dijo, cuando ella le dijo, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco ningún hombre. Entonces él le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El Espíritu Santo está siempre en función. El Padre es la fuente porque el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. El Padre es la fuente, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el que ejecuta. Desde Génesis, Apocalipsis. Nunca en el nacimiento, en la vida de Jesús, allí en el Calvario, fue por el Espíritu que entregó el Espíritu. Es que nunca estuvo solo, siempre estuvieron obrando. La única vez donde se rompió la armonía y la comunión, sí hubo una vez, fue cuando los pecados fueron puestos sobre Jesús. Dios mío, ni siquiera lo llamó Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el momento más terrible que él esperaba. El momento que él más le temía, lo que le hizo sudar gotas así de sangre, fue ese instante donde sería separado del Padre por causa de nuestros pecados. En el bautismo de Jesús también, ya vimos que el Hijo se bautizaba, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó como en forma corporal de paloma. Ya entendemos que fue como una silueta, no tenía pico, no tenía ojos, no tenía patas. Era una silueta así como paloma. Amén. Y se oyó la voz del Padre, que decía, ahí vimos también la Trinidad. En la doxología de Pablo, que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Ahí lo vemos también. También lo vemos cuando los discípulos fueron a Galilea, aquel monte que Jesús le había indicado después de adoraron a Jesús, como usted ve. Lo que nosotros conocemos como la gran comisión que le dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí estamos mirando en todo eso, lo que nosotros llamamos la gran comisión. Otras evidencias, vamos a ir ahora, otras evidencias de la igualdad del Espíritu Santo en la deidad. Yo sé, hermano, que es mucho impartir en un mismo día. Yo lo sé. El cerebro, escuche esto, le voy a decir la verdad, el cerebro humano no puede retener todo esto humanamente hablando, pero yo te digo a ti que el Espíritu Santo hace una obra que aunque tú no lo creas, tú crees que estás cansado, porque sí se cansa, es verdad. Pero recuerde, el espíritu de la palabra queda ahí. Amén. Y cuando usted trate de hablarle a otro, usted verá que tú vas a decir, wow, yo no sabía que había retenido tanto. Eso es así. Así que tranquilo, yo sé que después de un tiempo de uno estar escuchando, ya uno está un poquito cansado, pero vamos a terminar. Amén. Pero la única manera de agarrarlos así un rato es así todo un día, pues si no se me esparcen. Amén. Escuchen, voy a leer esta escritura. Jeremías 31, 32, 33. Escuche esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Ahora, aquí en los Hebreos, el autor de los Hebreos está haciendo referencia a este versículo. Amén. Usted vio aquí que Jeremías dijo, porque así dice Jehová. ¿Ok? Ahora mire, cuando hace referencia el autor de los Hebreos, como dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. Usted ve cómo se interrelacionan. Jehová dice, aquí dice él que fue el Espíritu Santo. ¿Quién usted cree que hablaba realmente? El Espíritu Santo. Sin embargo, él dijo, dice Jehová. Amén. ¿Vemos la igualdad? Vamos a otro. La iglesia primitiva no tenía ninguna duda acerca de la deidad de la persona del Espíritu Santo. Escuche bien. Ellos le aplicaban sus nombres divinos. Mire, en Hechos 5, 3, 4. Hechos 5, 3, 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Él le dijo primero, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Sin embargo, le concluye diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Amén. Amén. Este es muy lindo, escuche este. Enfatizando que los judíos y gentiles, ¿no? Son un cuerpo en Cristo. Pablo une aquí a las tres personas de la Trinidad. Escuche, esto está en Efesios 2:18. Dice, porque por medio de él, hablando de Jesucristo, por medio de él, los unos y los otros, refiriéndose tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Miren la Trinidad aquí, por medio de Jesucristo, los judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo, al Padre. Amén. Así ellos trabajan, porque son tres personas en un ser, un solo ser. Amén. De la misma esencia, de la misma sustancia. Vamos a ver acá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo comparte los atributos del Padre y del Hijo. Vamos, por atributos, escuche, nosotros llamamos atributos a cualidades que las personas tenemos, ¿no? Pero en nosotros es diferente, porque nosotros los atributos que son cualidades en la persona, eso simplemente lo único que hace es que, o sea, pueden variar. Usted puede ser una persona alegre y todo el mundo mirarte como una persona alegre y luego convertirte en una persona triste. Pero en Dios no, en Dios los atributos son las perfecciones de su esencia, son perfecciones de lo que Él es. Es lo que Él es, o sea, no cambian, no varían. Él es el mismo siempre. Amén. Vamos ya a terminar. Escuche, eternidad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Llamó aquí al Espíritu Santo como el Espíritu eterno. Yo le voy a dar las citas. Hebreos 9:14. Omnipresencia. Salmo 139. ¿A dónde iré de tu espíritu? Le dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Le dijo el salmista. O sea, omnipresencia, omnisciencia. Él fue el que hablaba cuando dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Hechos 1:16. Y la omnisciencia, recuerda que el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Omnipotencia. Ya sabemos, ya ahorita le demostré que era todopoderoso. Soberanía, Él reparte dones conforme a su voluntad. Amén. El Espíritu Santo realiza tareas solamente posibles a la deidad. Él estaba en la creación. Tenemos Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra se movía vacía y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Amén. Así que lo tenemos allí en la creación. Ya hablamos también de inspiración. Él es que inspira al hombre, inspiraba a los santos hombres de Dios a escribir, respiraba en ello.
Es la regeneración o nuevo nacimiento. ¿De quién nacemos nosotros? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Y hay muchísimas más. Lo tenemos también la resurrección, muchísimas más. Le doy solamente así algunas. Escuche. Los cristianos del siglo II escribieron el credo apostólico. Ya voy a terminar con esto. Escuche, los cristianos del siglo II escribieron el credo apostólico, intentando retener las enseñanzas apostólicas, pero las originales. Amén, las originales. Con mucho esfuerzo, ellos pudieron recoger las enseñanzas del primer siglo. Y entonces hubo, ya como para terminar, para el siglo IV más o menos, fue ya cuando hicieron, se reunieron todos los dirigentes, los pastores, líderes, hicieron una recopilación. Había que poner en orden ciertas cosas. Usted sabe que para aquellos años para aquel tiempo hubo controversia hasta acerca de la divinidad de Jesús. Y también sobre la divinidad del Espíritu Santo. Entonces hubo un concilio, creo que fue el Niceano, que fue el 321 años después de Cristo. Calcedonia, 351. Y como 381 años después fue el de Constantinopla. Donde todo ya quedó confirmado y asentado la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo. Y es entonces en esa recopilación donde se escribe lo que nosotros hemos conocido como el credo de Nicea. O el credo niceano, ¿no? Que allí ya se fue el credo donde ellos compilaron las verdades teológicas sobre esta Trinidad. Y creo que dice más o menos así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en el Señor Jesucristo, unigénito, Hijo de Dios, nacido del Padre, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y se encarnó en María la Virgen por el poder del Espíritu Santo, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y está sentado a la diestra del Padre para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ay, escuche, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que junto con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y habló por los profetas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero repetirle la del Espíritu Santo, que es la persona que, créame que hoy hayamos dedicado este tiempo para el Espíritu Santo. Ni el Padre está celoso, ni el Hijo tampoco. Ellos están contentos. Amén. Amén. Repitamos y póngase de pie. La del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y continúa en la iglesia, pero quería llevarlos hasta ahí. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces le adoramos y le damos así como al Padre y como al Hijo? Lo invitamos para que tome el control. Inclusive he escuchado personas que dicen: no, al Espíritu Santo no se le da gloria, no se le da esto. Pero sí lo invitan a que dirijan y dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces hay como una contradicción, porque no se ha entendido el orden de las cosas. Porque siempre le decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pero cuando se habla, porque lo he escuchado mucho eso, al Espíritu Santo no se le da gloria. Pero cuando decimos el gloria, ya un credo aprendido. Entonces es cuestión de uno detenerse un poquito a ver las Escrituras. ¿Hemos entendido, amados? Yo le pedí al coro que suba. Yo le voy a pedir a todo el pastorado que está aquí también que suba acá. Todos los pastores, vamos a poner la mano sobre este pueblo.